Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a Informe Especial. Estamos transitando el último mes del año 2018 y a través de estos 4 programas especiales vamos a llevar adelante a la audiencia un análisis de todo lo que ha sucedido en nuestra ciudad, o por lo menos los temas más importantes que han copado la opinión pública durante el último tiempo. En una producción del diario Noticias en consonancia además con la productora Pobre Pony, vamos a presentarle 4 jueves especiales que lo van a poder compartir a través de las redes sociales y por supuesto a través de nuestra edición impresa. Bienvenidos a Informe Especial. Bien, y uno de los temas más importantes que nos ha tocado como comunidad, por lo menos en el último tiempo, ha sido la situación de los delitos, de los hechos delictivos que además han estado en manos de los menores de edad. Una situación muy complicada a la hora puntualmente de llegar a la justicia con este tipo de casos, que la justicia por un lado asegura que no tiene herramientas para llevar adelante un buen trabajo a la hora de juzgar a estos menores, y por otro lado una responsabilidad social que tal vez no se está dando como deberá ser. Esto es lo que vamos a tratar de analizar en nuestro programa del día de hoy, y puntualmente llegamos a hablar con la justicia y vamos a tener otros columnistas al respecto, pero principalmente el fiscal Martín Buti del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Trenquelauquen tuvo una exclusiva con nosotros y nos respondió algunas preguntas acerca de este tema. Vemos un adelanto y ya venimos con el informe. Mientras no la cambien, nosotros aplicamos la ley. No podemos modificarla, ir en contra de la ley, nada. Que se aplique la ley. Tiempo libre, armería, camping, pesca, náutica, en Del Valle 441, teléfono 40 99 75 en Peguajó. Diario Noticias, suscríbete al 472142 o en Presidente Perón 370. Confitería La Bruja, en Mitre 411, en Peguajó, teléfono 40 95 95. Bueno, como adelantábamos hace instantes, tomamos contacto con el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Trenquelauquen. Allí nos atendió el fiscal Martín Buti, quien nos brindó algunas respuestas al respecto de qué sucede cuando los menores cometen un delito y llegan a la justicia. El informe. La ley penal argentina, primero la ley penal, tenemos la ley penal y la ley procesal penal que regula el procedimiento de menores. La ley penal es la que junto al Código Penal de la República Argentina establecen cuáles son los menores que son imputables por delitos cometidos en la República Argentina. La ley es la ley 22.278 que data de 1980, establece que los menores de 16 años, menores de 16, no son perseguibles penalmente por el Estado argentino. El Estado renunció a perseguir en forma penal a los menores de edad, menores de 16. Y también renunció a perseguir penalmente a los menores de entre 16 y 17, pues ya 18 son mayores, que cometen delitos que no tienen una pena privativa de libertad que no sea superior a los 2 años. Por ejemplo, un daño, le rompen un vidrio de un auto, ningún menor que tiene una pena inferior a 2 años, ningún menor es imputable o perseguido penalmente por ese delito. ¿Cuáles son las estadísticas que se están dando hoy en cuanto a edades? Digo, porque acá en Peguajó, por ejemplo, en el último tiempo se han visto delitos en manos de menores. Bueno, como adelantábamos hace instantes, tomamos contacto con el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Trenquelauquen. Allí nos atendió el fiscal Martín Buti, quien nos brindó algunas respuestas al respecto de qué sucede cuando los menores cometen un delito y llegan a la justicia. El informe. Más número.
¿Está usted de acuerdo con la situación con la que se está enfrentando con esta ley y demás? No, la ley, te digo, mira, desde 1980. Mientras no la cambien, nosotros aplicamos la ley. No podemos modificarla, ir en contra de la ley, nada. Se aplica la ley. ¿Usted cree que puede ser útil el cambio de la edad de imputabilidad de los menores o qué cree que se puede hacer en este sentido? No sé si útil o no, ¿viste? Es toda una discusión muy grande, pero yo creo que hay que hacer, por lo pronto es algo que hay que hacer. Yo, a mi criterio, por lo que he visto, un chico de 14, 15 años sabe lo que hace, sabe lo que está haciendo. Los que hacen, ya te digo, los que hacen las leyes son otros, los legisladores. Pero bueno, no la cambian, no sé por qué, o no bajan la edad, o no cambian la ley, no sé por qué. Yo me acuerdo que cuando jugué como fiscal hace 10 años atrás, estaba en el tapete que todos me decían, uy, ahora va a tener más trabajo, la baja de la edad de imputabilidad, hace 10 años atrás. No creo que pase tampoco. ¿Cuál es la situación que tiene, digamos, la policía en su rol ante los menores? Digo, cuando el menor, por ejemplo, es reincidente a nivel local, interviene, si no me confundo, el servicio local, lo que sería de promoción y protección de los derechos del niño, ¿no? Y sí, el servicio local interviene cuando el menor tiene derechos vulnerados. Uno entiende que al delinquir seguidamente, o no está bien, algo pasa. Entonces ahí interviene el servicio local. La policía que descubre a un menor cometiendo el delito, flagrante, tiene la facultad para aprender al menor y ponerlo a la edad que tenga, ponerlo a disposición inmediata del fiscal. Es el fiscal el que después decide. Por supuesto, más allá de lo que dice la ley, ¿no? No pueden estar en el calabozo. En realidad no deberían poder estar en comisaría, de acuerdo a lo que dice la ley, pero no hay lugares donde tenerlos. Por eso te digo que no la cambian porque no hay recursos económicos. Claro, inclusive piden hasta que no pueden ser trasladados hasta en patrulleros, digo, interviene hasta en vehículos diferentes, eso requiere la ley, ¿no? La ley dice eso, sí, pero en la práctica es muy difícil, es impracticable en Argentina. En Pehuajó hay varios casos de reincidencia, como le decía recién, digo, la policía siempre aprende al menor y luego lo entrega, como ellos comentan siempre, a lo que es un mayor responsable. ¿Qué es lo que dispone la ley en este sentido? Porque digo, siempre se lo entrega al mismo mayor. No, sí, también. La policía lo aprende, porque es a disposición del fiscal. El fiscal decide qué hacer. Lo que pasa es que no hay ninguna medida penal que tomar respecto a un menor de 15 años, salvo que sea un delito muy grave, un homicidio o un abuso sexual, algo grave, un robo con arma, pero no hay una medida penal que tomar. Y el servicio local tampoco tiene muchas medidas que tomar. Es muy difícil tomar ese tipo de medidas. El fiscal es el que decide sobre qué hace con el menor. La policía obviamente se lo entrega al mayor responsable o en algunos casos al servicio local, pero el servicio local no tiene tampoco muchas herramientas. Es muy fácil caer sobre el servicio local, que yo he discutido y pero las herramientas son muy pocas a veces. Es muy poca la herramienta que hay. Bueno, ahí escuchábamos la palabra del fiscal de menores, Martín Butti, y vamos a repasar algunas cuestiones del fuero de responsabilidad penal, quien interviene en estos casos de delitos en manos de menores de edad. En esta primera placa podemos ver al primer grupo abordado por el fuero juvenil, que son aquellos menores de 18 años. Como dice, pueden ser sometidos a un proceso, pueden ser detenidos y pueden ser llevados a un juicio oral. Recordemos que es muy importante que se recuerden la edad, esto es de 16 menores, de 16 a 18 años. Ahora vamos a ver el segundo grupo de menores, que son los menores de 16 años. En este caso, estos menores no pueden ser llevados a debate oral y tampoco son sometidos a prisión preventiva. Sí puede haber una situación de riesgo extremo por el cual se puede tomar una medida preventiva, pero es difícil poder interpretar esta terminología, en la cual la ley no se explaya respecto a una situación de riesgo y es por eso que haya distintas interpretaciones tanto en el ámbito de la Fiscalía como es el de los jueces. Vamos a la próxima placa donde repasamos algunas cuestiones del fuero de penal juvenil, donde podemos ver que en este segundo grupo, ¿no?, de menores de 16 años, la justicia interviene solo de manera preventiva y con el fin de lograr una función constructiva para la sociedad. Es decir, que diferentes instituciones empiezan a sumarse al tratamiento para estos menores de 16 años que han estado involucrados en hechos delictivos y se les brinda atención psicológica, se los prepara para la inserción en los establecimientos educativos y demás en estas cuestiones.
Bien, y por este último tema, hablando un poco de la inclusión y demás de los jóvenes, vamos a hablar con la psicóloga Nancy Bajo, que se acercó aquí a nuestro estudio. Nancy, buenas tardes y gracias por acercarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien. Nancy, comentaba un poco acerca de la mirada psicológica que se tiene en estos temas, digo, cuando hablamos de menores incluidos en lo que es un delito. Bueno, a ver, miradas pueden haber muchas, desde distintas perspectivas, desde distintos marcos teóricos, seguramente desde a lo que uno apunta, ¿no?, cuando piensa en la conflictiva. Quizás como para tener una mirada general, por ahí me parece importante mencionar los componentes, ¿no?, que acompañan a esta problemática y que principalmente tienen que ver con el momento sociohistórico. Creo que para poder concebir al menor en esta sociedad, en este momento histórico, en este momento cultural, es importante entender que el contexto primero. Después, quizás un componente familiar me parece importante, que es como el primer grupo de apoyo, ¿no?, el grupo primario, donde quizás aparecen las primeras problemáticas, donde pueden haber fallas en ese grupo, como lo que son las figuras identificatorias, ¿no?, la falta de estas figuras, lo que es la ley, ¿no?, que impone el padre, digamos. Quizás estas primeras fallas son las primeras, digamos, características que pueden después acompañar, ¿no?, en el desarrollo del individuo, en realidad. Creo importante pensarlo en contexto y en el grupo familiar, porque es donde se construye la subjetividad del menor, ¿no? Y estos primeros momentos de socialización, o las distintas etapas por las que se transita y que nos van constituyendo, son las que nos van a ir posicionando subjetivamente. Me parece importante también pensar como componente la cuestión de las adicciones, por ejemplo, ¿no?, que hoy es un emergente, algo que nos preocupa, que es algo que trasciende fronteras, ¿no?, que trasciende cuestiones sociales, cuestiones económicas. Me parece que es un tema preocupante hoy en día y que no es una causa-consecuencia, pero sí generalmente en los menores que provocan delitos, las adicciones generalmente están presentes en el cuadro, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso también a tener en cuenta. ¿Qué más decirte en relación a la mirada psicológica? Bueno, esto del contexto, los componentes externos, la familia, las instituciones por las que estos menores transitan, ¿no?, a lo largo de su vida. Y después me parece que la mirada psicológica que tenemos sobre el menor tiene que tener una parte también de autocrítica, ¿no?, porque el menor es el emergente social, es una consecuencia un poco de lo que nos pasa. Entonces tenemos que, me parece que ser conscientes de eso, tener una mirada autocrítica y poder verlo en contexto, poder verlo como parte de lo que somos, poder verlo como un síntoma, como un emergente social, y entonces desde ahí pensarnos como sociedad. Bien, Nancy, recién mencionabas la autocrítica y demás. Digo, ¿cómo ves la mirada de la sociedad ante estos menores y cuál es la situación, el contexto en el que se está dando? Bueno, no quiero generalizar, pero sí me parece importante en relación a la mirada de la sociedad, por ahí la cuestión de los medios de comunicación. Me parece que eso es algo importante y a tener en cuenta, ¿no?, cuando pensamos en relación a la mirada de la sociedad. Hoy en día los medios, estamos en una situación donde, digamos, los medios hegemónicos manejan información con un discurso dominante, con un discurso muchas veces que estigmatiza. Y muchas veces me parece, no digo que todo el mundo, pero muchas veces la gente escucha y repite sin quizás tener una mirada crítica y una construcción personal de lo que piensa sobre lo que está diciendo, ¿no? Esta cuestión, digamos, es fácil por ahí pensarla. Hace poco leí una nota en Página 12 y hablaba de esto del discurso, ¿no?, y cómo a veces las palabras se alinean con otra palabra, y si, por ejemplo, pensamos menor, pensamos en delito.
Si pensamos en niño, pensamos en felicidad, familia, ¿no? Como una palabra nos puede traer un montón de significados y quizás resonar y llevar para algún lugar, ¿no? Como marcar tendencia hacia algo. Y me parece que desde ahí es donde uno tiene que tener cuidado, digamos, tener cuidado con estos discursos que aparecen como una verdad absoluta, que aplican no solo para el menor y el delito, aplican para un montón de otras cosas. Claro. Y cómo desde esa hegemonía se maneja el discurso dominante, se estigmatiza, se deshumaniza, se pone en un lugar, digamos, como marcando un destino que está determinado, ¿no? No dando la posibilidad a cuestionar, a repensar y a pensar que hay otras realidades, que hay otras posibilidades y que hay otros futuros, ¿no? Bien, justamente en esto, digo, ¿hay alguna solución de lo que está pasando? A ver, porque la crítica es, bueno, sí, si lo trabajamos a nivel social es algo a largo plazo que por ahí no tiene solución en el momento y esto necesita una solución ahora. Por otro lado, desde la justicia dicen que no tienen respuesta. Digo, ¿cuál es tu rol dentro de la psicología, siendo psicólogo y trabajando este tema? ¿Cómo ves la situación? Bueno, sí, yo creo que cada uno, digamos, va a trabajar desde el lado que puede, digamos, va a poner su granito de arena y va a intentar hacer el cambio desde lo que le toca, ¿no? Desde el lugar que ocupa. Yo hablo desde mi lugar de psicóloga, que obviamente estoy atravesada por un montón de otras cosas, y que intento trabajar desde la empatía más que desde el profesionalismo, digamos. Quizás desde el profesionalismo uso las herramientas que tengo y por ahí también uso la posición que ocupo, ¿no? O en determinada institución, pero intento tener una mirada humana, quizás la empatía, ¿no? Poder pensar al otro con todos estos componentes que te decía recién, sin dejar de lado nada, ¿no? Pensarlo al otro en contexto, pensar qué recorrido hizo ese menor para llegar a donde llegó, qué posibilidades tuvo, si estuvo con las mismas condiciones de igualdad, si estuvo condenado quizás por portar un apellido, ¿no? Por no tener acceso a lo que otro sí tuvo, digamos, esta cuestión de la marginalidad social, de la pobreza, de los recursos. Bueno, creo que uno debe considerar todo, no podemos hacer un recorte del menor con el hecho delictivo y punto, digamos. Me parece que justamente, o por lo menos lo que a mí me toca, digamos, es poder ver un poco más, ¿no? Esto que decía, cómo se formó, cuál fue su familia, qué es lo que no tuvo, qué es lo que le quitaron, qué le tocó, qué caminos le tocó transitar, por qué instituciones pasó, digamos, ¿no? Nosotros cuando llega un menor, un adolescente, llega con una historia atrás, digamos, una historia muchas veces terrible. Entonces, por ahí considerar todo eso es lo que a uno lo ayuda a pensarlo distinto. Yo formo parte del equipo de salud mental del Hospital Municipal, donde nosotros no solo tenemos tratamientos ambulatorios, sino también tenemos internaciones, donde tenemos talleres de arteterapia, donde tenemos una huerta. Entonces, lo que intentamos es a ese menor, a ese adolescente, darle un lugar, humanizarlo, hacerlo parte, incluirlo, apostar a él, ¿no? Que pueda repensar, digamos, su camino, que pueda sentir que su destino no está determinado, que hay otras posibilidades, que pueda pensar en relación a la responsabilidad. Quizás nunca tuvo la oportunidad de poder pensar qué era el bien y el mal, quizás nadie valoró su vida, ¿no? Entonces, porque hay que pedirle que valore determinadas cosas. Entonces creo que todo esto hay que ayudarlo a que lo pueda construir, ¿no?
Y lo que yo intento desde mi lugar es darle las herramientas para que pueda hacer eso, para que pueda reconstruirse, reposicionarse, pensarse como una persona con posibilidades, y bueno, pensar esto también, ¿no? El delito, las consecuencias, que cuando ya cumplen determinada edad, las consecuencias de cometer determinados delitos son graves. Y, bueno, ese es mi rol. Como institución, me parece que creo que, no sé si la solución, pero sí me parece que un camino positivo es trabajar en red y apuntar todos a lo mismo, teniendo en cuenta todos estos componentes y trabajando en función de esto, ¿no? Esa es mi humilde opinión, digamos. Perfecto. Nancy, muchísimas gracias por acercarte. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, escuchábamos a Nancy Bajo, psicóloga de salud mental del hospital y de nuestra ciudad, haciendo un resumen de este tema que estamos tratando y que falta también una parte política a la cual nos vamos a referir, y por eso estuvimos con Pedro Goldenberg hablando del tema y de otros temas en general también, así que vamos a un avance y ya venimos. Señor Intendente Municipal, Pablo Javier Zurro, desde la Unión Cívica Radical le pedimos nos convoque a charlar sobre el tema de los menores y buscar una solución en conjunto a una problemática que se ha ido de las manos. Tiempo libre, armería, camping, pesca, náutica, en Del Valle 441, teléfono 40 99 75 en Peguajó. Diario Noticias, suscríbete al 472142 o en Presidente Perón 370. Confitería La Bruja, en Mitre 411, en Peguajó, teléfono 40 95 95. Bueno, continuamos ahora en el último bloque de este primer informe especial. Estuvimos hablando con Pedro Goldenberg, tuvimos la oportunidad de encontrarnos para hacer una nota exterior y hablar sobre diferentes temas, pero además, por supuesto, sobre el tema central de este programa, que son los menores y el delito. Esta es la nota. Pedro, ¿cómo ves la situación de los menores y el delito, tanto como abogado como político? Digo, ¿cómo podés ver esta situación que últimamente se ha notado en crecimiento y sobre todo el tema de las edades, cada vez de menores edad, ¿no? Es un tema amplio para tratarlo con una mirada muy a conciencia, interdisciplinario sin lugar a dudas, pero que al común de la población le preocupa y mucho. Son varios los grupitos de menores que andan en Peguajó. Vamos a hablar de Peguajó, que a ciencia cierta, si bien es delicado, no es la problemática del Gran Buenos Aires, inclusive en algún barrio de capital o de ciudades grandes del interior del país. Pero Peguajó tiene su problemática, sin ir más lejos. Esta cuestión ocasionó una muerte de otro joven y, sin lugar a dudas, aquí hay responsabilidades compartidas de la familia, de la sociedad y del Estado. A veces, ¿por qué? La familia, evidentemente, porque hay muchos casos, y creo que sería la inmensa mayoría de esta problemática, que los padres se desentienden directamente de los menores. De la sociedad, porque muchas veces muchos de nosotros vemos que estos chicos andan a la siesta o a la tardecita o inclusive a altas horas de la madrugada, y no nos comprometemos en llamar al 911 a decir lo que estamos viendo. Generalizo porque pasa. Y del Estado, porque no ha creado luego de muchos años los resortes suficientes como para atender esta problemática, insisto, desde una visión interdisciplinaria. Se ha intentado, pero no olvides que la legislación viene de 1980, es decir, recién ahora hay atisbo de ayornamiento, de adecuarla a la realidad, pero la última ley suscripta por un presidente de la Nación fue en 1980 y era un presidente de facto. Hoy día la legislación divide los menores que son detenibles, los que son parcialmente detenibles y los que son
no se puede detener, y hemos trabajado muy bien, y en esto no voy a hacer publicidad política por problemas de todo, pero desde Cambiemos trajimos a los 2 fiscales de menores del Departamento Judicial de Trenquelauquen. Lamentamos profundamente la ausencia del Estado municipal, que ni siquiera mandó a la gente que tiene competencia en la materia con resorte municipal, y fue mucho antes porque el problema se veía venir. Nunca preveíamos las consecuencias de una muerte, pero fue una jornada, una tarde en los altos del Club Atlético donde se trabajó muy bien y se habló específicamente de estos grupos que fueron los actores en este desgraciado suceso. Sabemos que los fiscales a veces por la legislación actual tienen las manos atadas, pero también es cierto que se puede trabajar y prevenir, que es la palabra. Entiendo que hay profesionales, gente ocupada en distintas materias, que de haber actuado con anticipación se podría, no sé si haber evitado, porque seguramente el destino a veces está escrito, pero sí prever, actuar en consecuencia. Y hay un tema de fondo muy grande que es la familia. La familia que uno a poco que habla con directivos de escuela, escucha que los padres dicen, pues se llama reuniones de padres, dice la responsabilidad, le dicen los padres, se la tiran a los maestros, a los profesores. Para eso están, para educarlos. No es así. La primera escuela es el propio hogar, y para eso, si no se puede, sí hay que aceitar las vías de comunicación entre el colegio y los grupos familiares que estén en crisis desde esta perspectiva. Pero es un tema muy importante y creo que merece un tratamiento no coyuntural de ahora, luego de una muerte, sino a futuro, porque Peguajó si no va a tener que lamentar otras víctimas que uno no desea, nadie desea, porque puede ser el hijo de cualquiera de nosotros, víctima o victimario, y en definitiva hay que trabajar con esos chicos para inculcarles otros valores. Son personas que se puede aún rehabilitar, no son mayores que sabemos que no van a volver para atrás, pero hay que hacerles ver que hay otras posibilidades de estudio, de trabajo, de dedicación, inclusive hasta de actividades deportivas, y creo que por ahí es donde está fallando el Estado municipal, y no es un tema para debatir desde lo partidario, es un tema para juntarnos todos y buscar y acompañar con las mejores ideas. Pedro, bueno, hablabas de que los fiscales tienen las manos atadas, la legislación es de 1980, digo, ¿por qué crees que nunca se trató, y en este último tiempo inclusive que la inseguridad fue uno de los temas inclusive de este gobierno a tratar y a mejorar, digo, ¿por qué no se trata esta ley de ninguno de los bloques políticos, no? Yo lo que entiendo que hay mucha hipocresía y se sigue jugando a la política barata desde todos los sectores, con cuestiones que son muy caras a la calidad de vida de los argentinos. Esto ya hablo desde lo macro. Fíjate vos que ya en muchos países de América Latina la edad de punibilidad son los 14 años. Parecería como que se está jugando que 2 años más, 2 años menos, incide, no incide. Lo que sí hay que ver es los delitos y la estadística que cometen menores de 12, de 13, de 14, de 15, de 16 para legislar. Es la cuestión de interpretar la ley. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a seguir tratando de marcar costumbres con leyes que además son antiquísimas, o vamos a hacer las leyes en función de las necesidades de la población? Yo a poco que ando, que camino, que hablo con comerciantes, clientes, amigos, familiares, te dicen hay que cambiar la ley, hay que poner leyes más duras. Yo lo que creo que hay que aplicar la ley, que pasa por ahí, pero también es cierto que en materia de menores hay un vacío legal que no se adecúa a las realidades actuales. Creo que ya los menores de 14 años deberían, en algunos delitos, porque antes la ley viene marcando lo que son delitos menores de 2 años, bueno, lo que todos sabemos, o por lo menos los que estamos en el tema, si son delitos graves, si no, hay 3 categorías de menores punibles y demás. Yo creo que ya a los 14 años, y más que nada, ya a los 16 los chicos votan. Si tienen derecho, tienen que tener obligaciones. Pero también hay que trabajar en un tema muy puntual, que es la responsabilidad civil. No vayamos al extremo de muertes como las que hablamos, pero en el caso de daños que producen los chicos, roturas, lo que fuere, tiene que haber una responsabilidad de sus padres.
una responsabilidad civil que está en el código pero que nadie aplica, que tiene que ser automática. Hay que individualizar a los padres de esos menores, pongámosles primero un apercibimiento, digamos, miren, esta vez se le avisa, vaya con tareas comunitarias y pague, y ya la segunda vez directamente marcar la diferencia diciendo, si no puede pagar, como dicen algunos códigos contravencionales, se paga con cárcel, un día por tanto dinero y lo que fuere. Creo que no se le puede sacar responsabilidad como hacen los padres, no lo puedo manejar, se me hizo inmanejable, hay que crear la posibilidad, insisto, que el Estado los asista. Pero esto no se trata de mano dura, sino de conciencia. Y ante la respuesta concreta a lo que vos me preguntás, que vayamos todos juntos, dejémonos de tirarnos las responsabilidades unos contra otros. Lo que hay que hacer es sentarse a charlar, y en Pehuajó lo que falta es diálogo, de toda la dirigencia. Tenemos un consejo deliberante que todo el mundo intenta imponer sus ideas, pero consenso cero, pero eso proviene no desde arriba, sino desde abajo, porque el Ejecutivo está abajo, la sala Rafael Hernández está arriba. Yo creo, en 11 años de gobierno, no creo que haya subido una sola vez a charlar con un bloque opositor el señor intendente. Si vos me decís que le negaron apoyo en alguna cosa que él pidió, le daría la razón. Pero siempre fue la confrontación. Y ahí también surge otro de los grandes problemas de Pehuajó. Nosotros pretendemos que nuestros menores no peleen, que no choquen, que no discutan, que nada, que todo sea paz, como utópicamente todos pretendemos. Pero eso proviene del ejemplo. Los radicales decimos que tenemos que tener doctrina para que nos entiendan, pero tenemos que tener conducta para que nos sigan. ¿Y con qué autoridad moral le decimos a un chico de 14, 15, 16, 17, 18 años que no pelee si el principal referente político de Pehuajó vive provocando a todo el mundo, buscando la pelea, como decimos en el barrio La Roña? ¿Y cuándo convocó al diálogo? Entonces, desde la oposición, lo que pretendemos es decirle, señor intendente, sentémonos, demos el ejemplo a los dirigentes, charlemos sobre lo que hay que charlar con madurez, discutamos, si no nos ponemos de acuerdo, mejoremos ideas de uno y del otro. Nosotros tenemos un plan de trabajo, lo invitamos a los altos del Club Atlético, con los dos fiscales que son las autoridades máximas, fiscales de menores, y brillaron por su ausencia. Y no era ir a hacer política, era ir a charlar de un tema puntual, que un mes después de eso pasó lo que pasó. Entonces, no lamentemos víctimas, sino prevenimos. Y en esto, insisto, no voy a achacar culpas para atrás, sí lo que voy a pedir con madurez, con conciencia de ciudadanía, principalmente de buscar lo mejor para Pehuajó. Señor Intendente Municipal, Pablo Javier Zurro, desde la Unión Cívica Radical le pedimos nos convoque a charlar sobre el tema de los menores y buscar una solución en conjunto a una problemática que se ha ido de las manos y que seguramente sus hijos, mis hijas y los hijos de todos están en riesgo. Bueno, ahí veíamos la entrevista que hacíamos con Pedro Goldenberg ya al final de nuestro programa, de nuestro encuentro número 1 de Informe Especial. Estos informes que todos los jueves de diciembre vamos a estar compartiendo a través de las redes sociales y las plataformas digitales de lo que es Diario Noticias Pehuajó, por supuesto en un proyecto en conjunto con la productora Pobre Pony de nuestra ciudad, donde vamos a plantear diferentes temas que vamos a ir desarrollando durante estos jueves de diciembre. Agradecemos muchísimo a la gente que se ha sumado, a todos los auspiciantes que forman parte también de nuestro programa y a todos los que tuvieron y aportaron su granito de arena para que esto sea posible. Una producción de este nivel realmente lleva mucho trabajo y estamos muy contentos de lo que hemos logrado. Así que esperamos que haya sido de su agrado y por supuesto nos reencontramos el próximo jueves. Hasta la próxima.